Hola, saludos cordiales. En la sesión anterior dejamos propuesto el ejercicio número 3 que está ahí en pantalla, con, con el cual estábamos practicando el tema de las propiedades básicas de la derivada. Así que bueno, yo se los dejé propuesto la sesión anterior, entonces ahora lo voy a resolver para que vamos comparando. Bien, bueno, entonces vamos con el 4. Estos ejercicios que yo voy a hacer a esta sesión, que van a ser los primeros ejercicios que se hacen con derivadas, ¿ya? Y son importantes porque contienen patrones que se van a ir repitiendo después en otra clase de ejercicios. Siempre hay unos patrones que son fijos, ¿ya? Entonces, a través de los ejercicios que vamos a ver hoy día, yo voy a ir mostrando esos patrones que se van ocupando. ¿Bien? Bueno, vamos entonces con el ejemplo que dejamos en la clase anterior, que es el número 3. Entonces vamos a derivar esta función. Vamos a escribir f' de x. Y aquí era... Ustedes si quieren multiplicar 3 por 6, bueno, recordemos que el exponente 3 se baja y al exponente se le resta 1. ¿Sí? Se baja el exponente y al exponente se le resta 1. Esa es la manera de derivar una x con un exponente. Ustedes lo pueden hacer en un paso, yo lo voy a hacer en dos para que vaya quedando más claro. Entonces esto sería 6 por la derivada de x al cubo, que sería 3. Sería 3x cuadrado. Se baja el exponente y al exponente se le resta 1. Vamos con el siguiente término, 8. Derivamos el x cuadrado. Se baja el exponente y al exponente 2 se le resta 1 y queda en 1, pero ese, cuando el exponente 1 no se escribe. ¿Ya? Si está la x, ya entendemos que tiene exponente 1. Ahora nos toca derivar el término menos 3x. Entonces aquí sigue un signo menos, perdón. Signo menos. Entonces 3 por la derivada de la x. Ya conversamos ayer que la derivada de la x es 1. Y la derivada del número que está solo es 0. Entonces este resultado nos queda f' de x igual, y aquí multiplicamos 6 por 3, 18 x cuadrado. Lo mismo en el segundo término, 8 por 2, 16x menos 3. Y esa sería la derivada de la función 6x al cubo menos 8x cuadrado menos 3x más 12. Bien, vamos a empezar entonces con una primera lista de ejercicios. Como les comentaba, estos ejercicios que yo escogí son importantes puesto que contienen algunos patrones que nosotros vamos a ir utilizando. Bien, entonces en esta sesión vamos a trabajar ahora en estos ejercicios que son el 4, 5 y 6. Y vamos a ir anotando algunas propiedades que vamos a ir usando en el camino. La primera propiedad que vamos a anotar, la voy a anotar por aquí a un costado. Cuando tenemos un número, una fracción, cuando tenemos una fracción y hay un número en el numerador y en el denominador hay una potencia con exponente n. Entonces, en este caso, cuando arriba solamente una constante, un número, eh, no es necesario aplicar una propiedad que mostramos ayer, ¿cierto? Que se las voy a comentar, voy a subir. Tengo la clase anterior ahí, ahí está lo que vimos la sesión anterior. Ya. La propiedad 6, la última, nos habla de cómo derivar un cociente. Bien. Pero esto se refiere a cuando una función tiene variable x en el numerador y en el denominador.
Y en este caso, por ejemplo, si miramos las fracciones, ¿cierto?, del ejercicio número 4, arriba no hay una variable x, hay una constante. Entonces eso se puede escribir así, como lo voy a anotar en esta propiedad. La constante a, el número a, por x, y se sube la potencia con el exponente negativo. A ver, la voy a anotar un poquito más claro ahí. Se sube la potencia con el exponente negativo, así en esa forma. Otra propiedad que vamos a usar para derivar es la que voy a anotar ahora. Raíz enésima de una x elevado a otro exponente m. La raíz, para poder derivar, se tiene que transformar a exponente. Entonces esto se puede escribir. La primera es una n, la voy a anotar un poquito más claro. Es una raíz enésima, así. Entonces esa raíz se puede transformar a exponente así. Para no olvidar el orden de esta fracción, vamos a decir que en la raíz, el que está afuera, en este caso la n es el que está afuera, va a ser el que queda abajo de la fracción. Entonces nos queda así, m sobre n. Así es como se puede escribir la potencia como un exponente. Voy a anotar la n un poquito más claro. Ahí sí. M sobre n. Bien. Vamos a estar trabajando entonces con estas propiedades para derivar. No son propiedades de derivada, son propiedades del álgebra de matemática 1, ¿cierto? Que se va a requerir ahora para poder derivar estas funciones también. Vamos con el ejercicio 4. Si miramos el ejercicio 4 tenemos dos fracciones, ¿cierto? Aquí podemos aplicar esta propiedad, en la cual conversamos que podemos subir la potencia con el exponente negativo. Entonces vamos con el 4. Lo voy a escribir con azul. Entonces, antes de derivar la función, hay que volver a escribirla. Yo voy a escribir aquí, para que no se nos olvide, voy a poner reescribir. Reescribir f. Es decir, escribir la función de la siguiente forma. F de x igual 2. Subo la potencia con el exponente negativo. Menos 3. Subo la potencia con el exponente negativo. Ahí apliqué la propiedad que habíamos conversado ahí, ¿cierto? Esa que estoy indicando ahí con el puntero. Pero hemos reescrito la función, no hemos derivado todavía. Ahora que lo escribimos en esta forma, ahora que el exponente está arriba, entonces ahora sí vamos a derivar. Bien, entonces esto es una manera de escribir la función para poder derivar, ¿eh? Pero el proceso de derivar lo vamos a empezar ahora. Entonces esto nos va a quedar. Entonces de aquí vamos a empezar a escribir f' de x. Recuerden que esa comilla se lee f' y no indica la derivada. Entonces esto nos quedaría así: 2 por bajo el exponente. Y al exponente le tengo que restar 1. Cuidado aquí, porque si al menos 4 le quitamos 1, nos va a quedar menos 5 según la regla de los signos. Así que tener cuidado ahí con eso. Al menos 4 menos 1 es menos 5. Bien. Sigue un signo menos 3 por bajo el exponente, que es menos 3. Y al exponente le resto menos 1, entonces me va a quedar en menos 4. Ahí ya hemos derivado, entonces ahora tenemos que arreglar este resultado. Aquí 2 por menos 4 nos va a quedar menos 8. Ya te lo voy a dejar así por mientras, x5. Aquí menos por menos 3 se va a cambiar a más, 9 equilibrado a menos 4. Aquí me faltó el signo del menos 5 ahí sí. Bien, hemos derivado, multiplicamos los números, el 2 por menos 4 y el menos 3 por el menos 3. Entonces, como ya derivamos, ahora tenemos que devolver el ejercicio
en la forma como venía. A nosotros nos entregaron el ejercicio como fracción. Nosotros subimos la x para poder derivar. En este paso derivamos. Entonces ahora, como ya está derivado, volvemos estos exponentes al denominador. Es decir, estas potencias con exponente negativo las vamos a volver a bajar, porque la idea es entregar el resultado con los exponentes positivos. Bien, en la medida de lo posible. ¿Ya? Hay ocasiones que a veces no es posible, pero en los que vamos a hacer hoy día sí se puede. ¿Bien? Entonces esto nos va a quedar así: f' de x. Fíjense, voy a trabajar con este primer término, con ese que marqué ahí. Ese signo yo lo puedo escribir adelante de la fracción así: menos, y arriba de la fracción va a quedar el 8 sobre x elevado a 5, y ahí entonces me queda el 5 positivo porque lo devolví hacia abajo. 9 sobre x y el 4 nos queda positivo. Y ahí ya se terminó el ejercicio. Ahí está la derivada entonces del ejercicio número 4. Esto de subirlo con el exponente negativo y después volverlo a bajar va a ser algo que se va a ir repitiendo a través de los ejercicios que vamos a hacer en adelante. Voy a escribir estas propiedades, las voy a dejar aquí al costado, y voy a hacer aquí el número 5. Lo voy a hacer aquí en este espacio. Número 5. El número 5 es un ejercicio que tiene raíz. Dice f de x igual 2 raíz cuarta de x al cubo menos raíz cúbica de x cuadrado. Bien. Entonces, hablamos nosotros, ¿cierto?, que la segunda propiedad de las que anotamos aquí nos dice que la raíz se puede transformar a exponente. ¿Ya? Aquí voy a comentar algo más respecto a esta raíz que se transforma a exponente. En el caso cuando aparece así, solamente raíz de x, así, ahí hay dos números que nos están escribiendo. Afuera hay un 2 y adentro hay un 1. Entonces eso se puede escribir así. Ahí voy a tratar de escribir uno chiquitito ahí. No se entiende muy bien, lo voy a hacer de nuevo. Les comentaba que aquí hay dos números que no se escriben. Miren, los voy a anotar con otro color. Afuera, cuando no hay nada, en realidad hay un 2 y adentro hay un 1 que no se escribe. ¿Bien? Se los comento porque la raíz cuadrada, cuando así, se escribe x elevado a un medio. ¿Ya? Entonces la raíz cuadrada, así como por ejemplo aparece en el ejercicio 6 en el denominador, es al transformarlo quedaría un medio nomás. Bien. Bueno, sigamos entonces con el número 5. Entonces también vamos a tener que reescribir este ejercicio antes de derivar. Entonces reescribir f. Entonces nos va a quedar, al reescribir f, nos va a quedar f de x igual 2 x y esta raíz cuarta de x al cubo. Recuerden que el que está fuera de la raíz va a ser el que va a quedar abajo de la fracción. Entonces esa raíz la podemos escribir así: 3 sobre 4. Sigue un signo menos. Y esa raíz cúbica de x cuadrado, esta de aquí, entonces la podemos escribir x elevado a 2. Y el que está fuera de la raíz va a ser el que queda abajo. Entonces nos queda 2 tercios. Entonces ahí tenemos la raíz escrita como exponente. Una vez que está como exponente, entonces podemos ahora derivar. Empezamos a derivar entonces. Nos va a quedar f' de x. Y aquí nos va a quedar 2 por, bajo el exponente es 3 cuartos. Y al exponente le tengo que restar 1.
Aquí entonces en el exponente me va a quedar 3 cuartos. Y ahí le tengo que restar 1. Lo voy a dejar anotado y en el otro paso vamos a hacer esa resta. Yo le aconsejo que lo hagan esa resta 3 cuartos menos 1 en calculadora. Bien. Vamos a derivar el siguiente término que es x elevado a 2 tercios. Se baja el exponente y al exponente se le tiene que restar 1, entonces nos va a quedar 2 tercios menos 1. Bien, ahí derivamos, entonces esto hay que arreglarlo ahora. Este resultado tenemos que arreglarlo. Entonces nos va a quedar f'. Aquí el 2. Podemos simplificar ese 2 con el 4 de abajo, S con S, y nos va a quedar 3 medios. Y aquí 3 cuartos menos 1, eso se tiene que hacer con calculadora. Tengo mi calculadora por aquí. Bueno, ese quedaría 3 cuartos. Si lo quieren hacer así al ojo, eso se puede pensar, ese 3 cuartos menos 1, ese 1 lo podemos imaginar como en función del denominador, 4 dividido en 4. Entonces esto sería 3 cuartos menos 4 cuartos. 3 cuartos menos 4 cuartos y eso nos quedaría menos un cuarto. Yo le aconsejo que esto lo hagan en calculadora, ya esa recta. Menos 2 tercios y en el exponente hay 2 tercios menos 1, que si lo podemos imaginar 2 tercios menos 3 tercios, sería menos un tercio. Y aquí ocurrió algo. Cuando en el ejercicio nosotros lo transformamos a raíz, teníamos dos fracciones, 3 cuartos y 2 tercios. Pero aquí nos quedaron fracciones con el signo negativo. Y para transformar a esto a raíz, el exponente tiene que estar positivo. ¿Cómo podemos dejar este exponente positivo? Ya comentamos anteriormente que se toma la potencia y se baja al denominador, y al bajarla al denominador, el exponente pasa a positivo. Entonces vamos a hacer ese paso ahora. Este arreglo, harta atención aquí, miren. Vamos a arreglar este término que dice 3 medios x elevado a menos un cuarto. Vamos a arreglar este término. Entonces nos quedaría... Voy a escribir una línea de fracción aquí. Vamos a escribir el x elevado a menos un cuarto, lo vamos a escribir en el denominador, es decir, en la parte de abajo, para que se pase a positivo el exponente, es decir, nos quede x elevado a un cuarto. Entonces lo que se va a quedar arriba va a ser solamente el número 3. Así. Abajo hay un 2. Y entonces escribimos x elevado a un cuarto ahí, con exponente positivo ahora porque lo bajamos hacia el denominador. En otras palabras, las potencias se pueden en una fracción bajar o subir y la regla es cambiarle el signo al exponente. Bien, en este caso la potencia está arriba pero está negativa, entonces para dejarla positiva la bajamos. Al bajarla el exponente cambia a positivo. Vamos a hacer el mismo arreglo para el siguiente término. Arriba va a quedar el 2, abajo hay un 3, entonces nos queda x elevado a un tercio positivo. Ahora tenemos que devolver los exponentes a raíces, ¿ya? Porque el exponente fraccionario para trabajar es cómodo, pero cuando uno lo entrega como resultado tiene que estar así como venía expresado en raíz, ¿ya? Entonces vamos a transformar los exponentes a raíz y nos va a quedar 3 sobre 2 raíz. El que está abajo de la fracción queda afuera, entonces el que queda afuera va a ser el 4 y antes va a quedar x elevado a 1, pero el 1 como exponente no se escribe, entonces nos queda raíz cuarta de x. Lo mismo en el segundo término, 2, abajo hay un 3 y aquí raíz de x. Ya hemos comentado ahí que cuando es 2 y 1 se escribe, se deja así, ¿bien? Y ahí estaría el segundo, perdón, el ejercicio número 5, siguiendo la secuencia de ayer, de los ejercicios que partimos ayer.
Bien, vamos con el ejercicio número 6. Voy a borrar aquí el 4 porque ya lo dejamos ahí. Número 6. Aquí la raíz está en el denominador, a diferencia del anterior, que la raíz no había que cambiarla de posición. Aquí vamos a tener que subir esta raíz. Entonces aquí vamos a tener que aplicar las dos propiedades, es decir, transformar la raíz a exponente y subirlo para poder derivar, porque la x tiene que estar arriba. Ya siempre nosotros fuimos subiendo las x. Aquí, bueno, el ejercicio que borré delante, el primero, ¿cierto? Subimos la x con exponente negativo. Bien, también el número 6 la vamos a reescribir f. Reescribir f. Entonces el número 6 lo vamos a escribir f de x igual... Sería 1 por, ¿ya? Pero cuando es 1 por, no es necesario escribir el 1 por, ¿ya? Entonces vamos a escribir x y la raíz, como está abajo y la estamos escribiendo arriba, hay que agregarle un negativo y la fracción quedaría... El de afuera es el que queda abajo, entonces 5 y arriba 4. X elevado a menos 4 quintos. No se ve muy bien, lo voy a escribir de nuevo. X elevado a menos 4 quintos. Ahí sí. Más, aquí si este 2 lo tenemos que escribir, 2 por x elevado a menos, y esa raíz cuadrada ya sabemos que se escribe un medio. Entonces nos queda menos un medio. Es decir, tuvimos que subir esto y como lo subimos hay que cambiarle el signo al exponente. Bien. Entonces ahora empezamos a derivar. Esto es un arreglo algebraico nomás para poder derivar. La derivada va a empezar ahora, ¿eh? Y entonces ahora escribimos f' de x, bajamos el exponente, menos 4 quintos, x elevado a menos 4 quintos, menos 1. ¿Sí? Se baja el exponente y al exponente hay que restarle 1. Entonces, como hay una fracción ahí menos 1, lo dejamos escrito por mientras, ¿ya? Y en el otro paso lo resolvemos. Más 2 por... Bajamos el exponente, menos un medio. Y al exponente menos un medio le tenemos que restar 1. Entonces nos va a quedar f' de x menos 4 quintos x elevado a menos 4 quintos, y el 1 lo podemos pensar menos 5 sobre 5, por lo tanto esto nos quedaría menos 9 quintos. Aquí lo podemos simplificar, porque si uno multiplica el 2 por 1 nos quedaría así. Nos quedaría menos 2 sobre 2 y eso vale menos 1. Menos 2 sobre 2 es menos 1. Entonces aquí nos quedaría... Voy a escribir el signo del menos 1 delante. Menos x elevado a un medio menos 1 es un medio menos 2 medios, sería menos 3 medios. Menos 3 medios. Bien, ya hemos derivado, entonces tenemos que arreglar este... Bueno, en el segundo paso derivamos. En el tercer paso hicimos la resta de los exponentes y esto todavía hay que arreglarlo. Entonces vamos a hacer un arreglo similar al que hicimos anteriormente. Voy a escribir aquí la línea de fracción. Voy a escribir el signo negativo adelante, así, del menos 4 quintos. Entonces aquí va a quedar 4, abajo hay un 5 y tenemos que escribir la potencia, como no está con exponente negativo,
enviarla hacia abajo con el exponente positivo. Menos... Y aquí si bajamos esta potencia, x elevado a menos 3 medios, no hay un valor, en realidad si hay, queda 1. 1 sobre x elevado a 3 medios. Y finalmente entonces devolvemos la raíz a exponente. Perdón, el exponente a raíz, al revés. Entonces nos queda 4 sobre 5 raíz cuarta de x elevado a 9 menos 1 sobre raíz cuadrada. Ese 2 ahí no es necesario escribirlo. Entonces nos va a quedar raíz cuadrada de x al cubo. Y ahí estaría el ejercicio número 6. Bien, repasen esto, anótenlo, intenten hacerlo por ustedes mismos. Van a haber más ejercicios, pero por lo pronto con esto ustedes pueden trabajar, ¿ya? Pueden intentarlo ustedes mismos, ¿cierto? Pueden volver a ver el video una, dos, tres veces hasta que se entienda, ¿bien? Así que bueno, estas estos ejercicios contienen cosas importantes que se van a ir repitiendo, entonces es importante ahí que lo dejen registrado. Bien. Bueno, saludos y hasta la próxima sesión.